¿Cómo están? Amén, 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 amén. Vamos a esforzarnos para irnos más temprano. Sí. La prudencia. Durante los miércoles hemos estado enseñando, hablando de cómo caminar en lo sobrenatural. ¿Por qué es necesario saber caminar en lo sobrenatural? Porque durante toda la vida de los seres humanos, toda la historia de la humanidad, el ser humano ha necesitado a Dios. Y hemos compartido que lo sobrenatural, los milagros, las señales, los prodigios, tienen como propósito testificar que Jesús es el Hijo de Dios. Segundo, lo sobrenatural, los milagros, las señales y prodigios dan testimonio y son alegorías del reino de los cielos. Nos revelan el reino de alguna manera. Provocan que las personas sedientas de Dios encuentren en Dios su fuente de vida y su fuente de agua que calma su sed. Cuarto, establece y expande el reino de Dios en territorios hostiles. Y uno de esos territorios hostiles era Tesalónica. Y Dios se glorificó. Quinto, planta iglesias prósperas y que crecen y que permanecen. Porque lo sobrenatural proviene de relación con Dios. Y si tienes relación con Dios, vas a estar bien cimentado, vas a estar bien plantado y vas a prosperar, como Él lo dice, en todos tus caminos. De hecho, podemos iniciar con 1 Juan 5, 18. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pero en ningún momento esto alude a una vida perfecta, porque en el versículo 9 del capítulo 1, Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si recordamos Hechos, capítulo 3, versículo 19, si nos arrepentimos, o sea, si cambiamos la mentalidad, si enfocamos la verdad, y esa verdad hace que podamos ver las mentiras que creemos y que vivimos, y nos convertimos esa verdad haciéndola, practicándola, dando testimonio y comportándonos de que realmente nos convencimos. Hay perdón de pecados, dice en Hechos 3:19. Y Dios traerá tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. ¿Ok? Saben que a mí me gusta, aunque usted no lo crea, más que el toddy, los jugos naturales. Quiero hacer salvedad, no agua de jugos naturales. ¿Ok? No agua de jugos naturales. Sino un jugo de frutas naturales, que sepa a la fruta que se está tomando, y dependiendo de la fruta, bien fría. Por ejemplo, la patilla, el melón no me gusta tan frío, la patilla sí. ¿Por qué? No sé, ese es mi problema. La parchita
Yo a veces he hecho bromas, ¿sí? En mi casa cuando, bueno, más antes, ahora lo hacen un poco más fuerte, cuando me hacían un jugo natural, ¿qué tal? Yo preguntaba, ¿de qué es? Y comenzaba a echar broma de que estaba adivinando de qué sabor era, porque eso es más agua que... Pero ahora me hacen, bueno, y otro jugo que me gusta mucho es el de mora, pero bien frío. Y a esta hora, pero bien frío. Pero ahora tengo una lucha, ¿no? En vez de echarle azúcar, mucha gente lo que hace es poner la mora a oler el azúcar. El azúcar. Y sabe, mi esposa, ella toma los jugos sin mucho azúcar. Y con el cuento de que ella toda la vida toma los jugos sin mucho azúcar. Y gracias a Dios en esas cosas yo he sido saludable. Pero con el cuento de que tengo 50 años, me quiere llevar a toda su vida. ¿Cierto? Y yo... Entonces ella me dice, creo que fue el lunes que pasó, ¿sí? Quedó tan bueno ese jugo de mora. Bueno, ¿sí? No agua sabor a mora, jugo de mora. ¿Sí? Pero no tenía azúcar mucho. Y ahí estuvimos compitiendo, o sea, negociando, la palabra no, negociando. Y hasta que pude negociar una media cucharada de azúcar o una cucharada pequeña. Pero esa media cucharada de azúcar, ¿qué cambio le dio a ese jugo? Y ella batió y después yo meneé, perdón. ¿Cómo dicen aquí? Menear, batir, ¿cómo? ¿Ah? Remover. Ninguna de las dos. ¿Eh? ¿Cómo se dice aquí? Uno a la vez, uno. Batir. Bueno. Total que a los 50 años a uno le queda niñada, ¿sí? Porque yo sabía que a pesar de que se batía, al final quedaban burucitas de azúcar y queda el jugo que queda en las paredes del vaso y él cae. Y yo agarro y le hago esto. O sea que el final por lo menos saboreo el dulce de antes. Pero ¿qué influencia puede ejercer media cucharada de azúcar sobre un vaso de jugo? Pero aprendí que el azúcar no es amiga de nadie, pero tampoco es enemiga. ¿Cuánto puede influenciar? Aunque nosotros no somos, Jesús no nos alegorizó la vida con el azúcar, sino con la sal. Pero es que con la sal es otro problema. El que es zuliano, cuando le hacen unos tostones, tostón sin sal es como perro caliente sin salsa. ¿Eh? ¿Y cuánto puede? Y a mí siempre, que no eches mucho, y yo agarro, me dan un poquitico. No es que a mí me gobiernan, ¿no? Qué bueno cuando uno no lo gobierna, sino que uno se autosujeta. Porque yo le voy a decir, a usted nadie lo puede gobernar, usted decide sujetarse.
Y el poquitito de sal que me dan, agarro los tostones y los froto, raca, 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 con ese poquito de sal, y las otras, raca, raca, raca. ¿Cuánta influencia puede ejercer tan poca sal en una comida? Entonces, una iglesia arrepentida, una iglesia movida por Dios, es sal de la tierra. Hay dichos humanos de la cultura venezolana: la esperanza es lo último que se pierde. ¿Y cuál debe ser la postura de una iglesia? Es que la iglesia camina de esperanza en esperanza, de fe en fe, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y uno de los propósitos de ser una iglesia sobrenatural, que cree en Dios y que cree en la vigencia de Dios y que cree, porque nosotros, déjeme decirle, no vemos milagros porque creemos en milagros, en señales, maravillas y prodigios. Lo vemos porque creemos en Dios, que es el hacedor de todas las cosas sobrenaturales. Tenemos que creer en Dios. La fe está diseñada para ponerla en Dios y su palabra, no en las cosas, en los animales, las plantas, los seres humanos, ni en las circunstancias, sino en Dios y su palabra. Y cuando Jesús, en Marcos capítulo 16, envía a los discípulos, a partir del versículo 15, le dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Predica las buenas nuevas de salvación a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Verso 17: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. No le tenga miedo a casarte. Tú te casas, no te va a hacer daño. Y si hubiere cosa mortífera, son entendidos ustedes. Y si viviere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esto es un mandato del Señor. Cuando vamos a Mateo 10, verso 3, el 4, Él escoge a los discípulos, lo que nos hablaba el Señor el domingo, y dice, el 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Dense cuenta que Jesús no les dice que prediquemos, que aceptes a Jesús como Señor y Salvador. Le está hablando es de un reino, de una ciudadanía, de un cambio de mentalidad, de corazón, una forma diferente de ver a la vida y de ver a las personas, de una manera diferente. Y si seguimos
nos damos cuenta que dentro del caminar de Dios está ver lo sobrenatural, milagros, señales y prodigios. Aún a distancia, por teléfono o por un mensaje de texto. Yo he enviado un mensaje de texto en el nombre de Jesús, se sanó ahora, se quita. Y la respuesta del retorno por WhatsApp o lo que sea, he visto esta respuesta: ¡uy, apóstol! Porque dice, estas señales seguirán a los que creen. Y en Hechos, capítulo 11, 19 al 30, nos habla de la iglesia de Antioquía. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Esteban, por allá en el capítulo 7, es asesinado, es apedreado por predicar del reino. Y cuando los cristianos vieron que fue apedreado, fue asesinado un discípulo, todo el mundo salió disparado, corriendo, huyeron de Jerusalén. Y algunos llegaron a Antioquía, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Esto es lo que le llaman la diáspora, la salida de los que se conocían de Dios. A estos es que está escrita la primera carta y la segunda carta de Pedro. Pedro les escribe estas cartas a estos judíos que se fueron huyendo a causa de la muerte de Esteban, por el problema religioso de fe que había, porque no aceptaban que Jesús es el Señor, no aceptaban que Jesús es el Mesías. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es las buenas nuevas del Señor Jesús? El reino de los cielos se ha acercado, que es lo mismo de decir: Dios se te ha acercado, Dios se ha manifestado a tu vida. Porque, como dijo Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Juan 14. Todo el enfoque de la palabra de Dios va hacia Dios mismo. Toda enseñanza, principio y valor nos lleva al Padre. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y cuando hablamos, sí, quien ha visto a Jesús ha visto al Padre. Sí, el objeto de Jesús o el objeto de Dios en la persona de Jesús es manifestarse para que lo conozcamos más íntimamente. Como actúa Jesús en la tierra, como actúa Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así actúa Dios desde los cielos sobre nosotros. Jesús es una prueba visible, es un testimonio visible de Dios, de cómo es Dios desde los cielos. Y es una doble manifestación de Dios para que creamos en el Espíritu Santo presente en nosotros, que es el mismo Dios en el nombre de Jesús. Y nosotros, depende de cómo recibamos esa palabra. Hay gente que la recibe con hambre. Esa es la tierra fértil. El que la recibe con hambre, ¿qué es hambre? Ay, el que quiere ver milagros, el que quiere ver cosas grandes, cosas maravillosas de parte de Dios, está y lee la Biblia para ver que haya un versículo ahí que le haga creer, aumentar la fe y que le haga activarse para ver esos milagros. Eso es tener hambre. El que no tiene hambre es como el día domingo.
Yo llego y almuerzo y me dicen, entro en la oficina y estoy con el pastor Romy, sí. Y cuando entra un hermano me dice, apóstol, hice un sancocho, quiero. Dije, ¿quiere? Y le dije, uy, hermano, me hubiese dicho antes. ¿Sabe lo que es menospreciar un sancocho un domingo? Pero es que estaba lleno. Y lo rechacé. Pero Dios, que es rico en misericordia, movió al hermano y me dijo, yo se lo guardo. Ayer lo comí, estaba tan sabroso que me pone agua a la boca. ¿Qué? Pero la ilustración que le quiero poner, que el que no tiene hambre es como aquel que es como una piedra, que la semilla le cae y rebota, no entra, no germina. ¿Eh? Otro es el que se pone a un lado del camino, no recibe la palabra, la semilla no, porque está a un lado del camino, está a un lado, no está en el camino que es Cristo, está al lado de él, pero no en él. Es simpatizante, porque es difícil poner la otra mejilla, es difícil llevar una milla más, es difícil amar a quien te aborrece, pero no imposible. Es difícil renunciar a nuestros intereses para ver a otros beneficiados. Es difícil renunciar a algo que yo quiero por la malcriadez de otro. Cuando somos niños, que alguien quiere el juguete de otro, que alguien codicia el juguete de otro. Observamos que la circunstancia que llevó a los israelitas a una diáspora fue, oye, la persecución. Y una de las cosas que decía Esteban, de ahora en adelante, y veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra, y ahí, bueno, las piedras llegaron con más velocidad y más fuerte. Y me llama la atención que el mensaje de ellos era el mensaje de identidad con Cristo, estar con Cristo para que el maligno no los tocara y para tener vida eterna. Siempre va a haber alguien que quiere escuchar de Dios, así como en Antioquía. Siempre va a haber alguien que quiere escuchar de Dios. El detalle es que este alguien consiga a alguien que está buscando hablar de Dios. Versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué significa la mano del Señor estaba con ellos? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Enfatizando, alimentando más para que la gente estuviera más firme en la fe. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. No sé si usted, pero la primera vez que yo leí esto, hace unos 32 años, yo decía, Señor, ¿por qué esto no pasa en Venezuela? Hace 32 años.
Hoy día entiendo por qué era varón bueno. Cuando habla de bueno, es que obedecía a Dios y andaba en las cosas buenas que Dios había preparado de antemano para que andemos en ellas. O sea, no tenía tendencia a salirse del camino. Sí, no era perfecto. No era perfecto. Andaba en las cosas que Dios quería, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y la gran pregunta que todos han de hacerse y llevársela en su corazón: Señor, ¿cómo puedo ser bueno ante tus ojos? Señor, ¿cómo puedo ser varón lleno de fe? O varona, como dicen, llena de fe. ¿Cómo puedo ser un hombre? ¿Cómo puede ser una mujer llena del Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que cuando vayas a un lugar donde hay maravillas de parte de Dios, donde la mano de Dios se está manifestando, tú llegaste y ellos vieron otras cosas. Ellos llegaron a un lugar donde se estaban convirtiendo personas. Y Bernabé, luego de predicar, otras personas se convirtieron. Usted quiere saber si está bien, se quiere hacer, por ejemplo, no haga oraciones: Señor, muéstrame cómo estoy por dentro. Lea la Biblia. Señor, yo estoy haciendo las cosas bien. Lea la palabra. Si quiere saber cuál es la conducta de un cristiano, tiene que leer la vida de Jesús. Y cómo se conduce un cristiano después de conocer a Jesús, tiene que leer Hechos de los Apóstoles. Leer la Biblia para mí es duro. Enseñarla, más duro todavía. Pero me encuentro que las señales, milagros y prodigios hace crecer una iglesia. Porque al final la gente quiere es conocer a Dios. La gente necesita a Dios. La gente no necesita una religión. En este tiempo había bastante religión. Cuando nos manejamos como iglesia institucionalmente, por ejemplo, cada vez que una persona viene y me dice: pastor, apóstol, yo quiero servirle a Dios. Sírvele. No, pero, o sea, ¿en qué puedo ayudar en el templo? ¿Usted cree que ayudar en el templo es servir a Dios? Servir a Dios es ser instrumento de Dios para que otras personas sean salvas, sean libres, sean bendecidas en el nombre de Jesús. Eso es servir a Dios. Organizarnos, esto es otra cosa. Tener sillas, el estacionamiento, todo esto es otra cosa. Pero aún usted le sirve a Dios aquí, adorándolo, alabándolo, ofrendándole su tiempo, ofrendándole su voz, su dinero, y mostrándole a Dios que usted tiene un corazón que desea ser transformado. Pero usted no crea que usted le sirve a Dios. Por ejemplo, el que está grabando allí para lanzar por YouTube esta prédica, le está sirviendo a las personas. Está sirviéndole a Dios para que el mensaje llegue más allá de donde estamos en cuatro paredes. Pero a la vez le está sirviendo a las personas que van a escuchar este mensaje. Es usar diferentes talentos que tenemos para que el evangelio vaya más allá, para que el reino sea escuchado. Pero el objeto del reino, el territorio del reino, donde el reino hace fruto, es en el corazón.
Cuando dice que la mano, dice en otra parte de la Biblia, en Hechos, de la mano de los apóstoles hacía muchos milagros, señales y prodigios. ¿Sabe cuál era la diferencia entre Jesús y los fariseos? Jesús hablaba y mientras hablaba el milagro ocurría. En cambio los fariseos hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y seguían hablando. Y luego de estar cansados de tanto hablar, seguían hablando. Pero no había señales, milagros ni prodigios. ¿Sabe? Usted tiene que estar insatisfecho de no ver milagros, señales y prodigios en su vida. Usted tiene que decirle a Dios y demostrarle a Dios. Porque déjeme decirle, ¿qué es un mandado? Recuerdo cuando me mandaban a comprar, mantequilla, Mavesa, de niño, Mavesa. Y si llegaba con otra, no, era Mavesa. La primera vez que me ocurrió, la segunda vez que me ocurrió, que fui mantequilla Mavesa y no, ahí es esta, Nelly, recuerdo. Estaba buscando el otro nombre. Y yo le decía a la señora, no, pero mi hijo lleva esta. No. Ve, cuando Jesús dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos, Hazte de cuenta que eso es la marca del producto que Dios quiere que tú tengas. Si vas con otro producto, te van a decir, ese no es. Ese no es la mantequilla que te mandé a comprar. Tenía una tía, bueno, todavía la tengo, está viva, repostera, y ella siempre nos mandaba. Yo era el que escogían de mandado porque... Y tenía que ser Mavesa la mantequilla. ¿Por qué? Porque esa es la mejor para las tortas. Mire, caminar de la mano de Dios significa Dios actuando con su mano poderosa a través de nuestras vidas. La torta no sale bien si no es con la mano de Dios. Y esta es una palabra que lo debe de obligar a usted a salirse de cómo anda para ver lo que Dios quiere ver en usted, porque eso fue lo que Dios le mandó. Porque cuando la gente ve la manifestación del Espíritu Santo, la gente dice, aquí sí está Dios, en esta estación sí me quedo. Trabajé casi 2 años en Caracas, me montaba en Capitolio y tenía que bajar en 2 caminos. Ya son como 10, creo, estaciones. Y yo recostaba mi cabeza. Pero no me bajaba en ninguna, me bajaba donde era. Hacer de tu vida una vida cristiana donde no veas lo que Dios dice, es que no estás haciendo bien el mandado. Porque a la final es un mandato, es un mandado. Cualquiera puede decir, no, es que, por ejemplo, yo no busqué milagros, ni sanidades, ni prodigios para ser famoso, para que digan de mí o que esta iglesia. No. Lo busqué antes de ser pastor. Y he tenido pastores donde esos pastores no veían milagros, señales y prodigios, y ya yo los veía. Claro, aprendí de ellos.
¿Cuánta influencia puede ejercer media cucharada de azúcar en un vaso de jugo de mora? ¿Cuánta influencia puede ejercer un cristiano que opera en señales, milagros y prodigios en una ciudad como esta? En un país como este. Y es cuestión de preguntarle, el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. 26. ¿Por qué? No es que Bernabé fue a buscar refuerzo, es que estaban motivados. Oye, estos cristianos están a millón, hay que darles más. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Dicen que ellos eran misioneros, que eran evangelistas. A ver, escuchen esto. Les voy a decir algo. No estoy de acuerdo de que vengan un grupo de misioneros acá a San Cristóbal a evangelizar durante una semana a la gente de San Cristóbal y después se van. ¿Sabe por qué fue efectiva la obra de Dios en Antioquía? Me voy de misiones 3 días. No estoy de acuerdo, no es bíblico. No es bíblico. ¿Y sabe por qué? Conocí esta ciudad estando 2 semanas evangelizando. 200 y pico de personas anotamos que se convirtieron a Jesús. Milagros, prodigios miramos. Yo miré. Y la iglesia no preservó a ninguna. Y yo no pensé que iba a ser pastor de esta iglesia. Y comencé a predicar. Líder aquí es el que gana almas. Y la gente comenzó a parir. Porque aquí los venezolanos sabemos ser gavilán pico amarillo, gavilán pico rosado. Pero hijo de Dios, que se mueve en señales y prodigios, debes de tener hambre y sed de eso. El día domingo el pastor Leo allá en Margarita vio al libanés que es dueño de las ventas de chocolate allá. Y él iba caminando y el Espíritu Santo le dijo: míralo, acércatele y háblale. Se le acercó, le habló, el hombre todo tatuado, y el hombre comenzó a llorar. Fue tan espectacular que el hombre le pidió a Leo el número telefónico. Leo se lo da. Y en el nombre, el hombre escribió encuentro con Cristo. No es moral. ¿Saben? Y les repito, una ciudad trastornada es una ciudad que tiene una iglesia que se mueve en milagros, señales y prodigios. No es una iglesia filosófica, intelectualista, sino una iglesia que se mueve en señales, milagros y prodigios. Y esto no es tarea solo del apóstol o los pastores. Ese es tu mandato.
Dios te mandó. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Y si usted ha creído, ay, es que yo no soy pastor, yo no soy apóstol, yo lo que soy es director de tal cosa, o yo soy, ¿sabe qué? El encuentro que usted tuvo con Jesús fue personal, individual y en su corazón. Y el mandato que hace Jesús es individual, personal en tu corazón. ¿O es que usted cree que servirle a Dios es ser pastor, apóstol, evangelista, maestro? Lo siento por ustedes. Les repito, ver milagros, ver señales, ver prodigios. Y quiero compartirle que sobre todo los milagros, evangelizando gente. Evangelizando personas. Un día voy de Bolívar a Caracas, iba a una reunión en Caracas de evangélicos, porque yo era un alto ejecutivo de los evangélicos, en la parte juvenil. Y voy sentado y se sienta una muchacha al lado. Y eso fue canciones de Leo Dan. ¿Quién es ese? Un cantante mexicano era él. Bueno, eso no importa. Y de repente yo escucho a la muchacha llorando, sollozando. Y aquí fue pum, 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 fue impresionante. Parecía, yo emocionado, parecía que yo conocía la vida de ella. Allá donde queda la PTJ en Guanare, hay un lugar al frente que venden hamburguesas que se llama El Ocaso. Yo cuando me quedo en Guanare, que voy por Oriente, yo no pelo ese lugar. Ella lo sabe. Y yo iba a predicar allá, me iba el viernes tempranito, predicaba el viernes en la noche. Y a las 12 de la noche me paraba allí a esperar que vinieran los buses de Caracas, cuando estaba la carretera vieja que no existía en la autopista. Me montaba. Y un día iba tan cansado porque me tenía que levantar a las 4 de la mañana acá, rodar todo el día, llegar allá en Expreso Unido que se metía en casi todo pueblo, de aquí a allá. Llegaba a veces a las 5, otras veces a las 6 corriendo. Algunas veces me daba tiempo de darme un baño, otras veces no. Cultos de jóvenes, 300 jóvenes, 500 jóvenes, 400 jóvenes. Muchos pasaban para que orara. Claro, no era un mover como hoy. Y después a cenar. Recuerdo que una vez me dieron una cena, tajadas, caraotas, carne. Once y media de la noche. Pero esas caraotas estaban tan buenas que no las pelé. Bueno, me monto en el bus, iba cansado, agotado. Y el Señor, el viaje hoy va a ser rápido, porque eso me duermo y rápido voy a 6 de la mañana en San Cristóbal. Y Dios me dice, allí esperando, Dios me dice, vas a hablarle a la persona con la que te vas a sentar. No, Señor. Y voy y me siento, una joven mujer. Ya, Señor. Y yo dormí echada por un lado y cansado, pero un cansancio bueno para dormir. Y Dios diciéndome, háblale. Y fue tanto que le dije, chica, ¿por qué tú te quieres suicidar, vale? La mujer comenzó a llorar. Y tú eres loca. No es que te vas para el infierno. Yo quería evangelizarla rápido.
Hasta que esa señora no se bajó en Barinas, yo no pude dormir. Se convirtió y yo era como un río, y dale esto, y 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 esto. Ella no me contó su vida, el Espíritu Santo le habló. Y entre muchas cosas escuché, conozco muchos evangélicos, pero primera vez que me pasa esto, que alguien me diga la vida que tengo. Yo no creo en lo sobrenatural, yo no creo en los milagros, señales y prodigios, yo creo es en el Dios que los hace. Tu fe debe estar fundamentada en Dios, producto de tu relación con Dios. Si Dios está hablando eso, eso es para mí. Por tanto, y hace discípulos, y estas señales seguirán a los que creen. Por mucho tiempo hablaba y yo hablaba y la gente 2 horas escuchándome para hacer una oración de fe y no pasaba nada. Y luego me sentía frustrado. Yo soy uno que creyó en Él, y si yo creí en Jesús, perdonen, dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Si tú creíste, esas señales seguirán, esas señales te seguirán. Es un mandato. Si usted no va a la bodega a comprar como lo mandaron, usted está haciendo un mal mandado. Usted no está haciendo el mandado como se lo indicaron. Así que a preñarse y a parir. A preñarse y dar a luz. ¿Cómo me preño? Con la fe. Señor, esto es para mí. Wow, esto es mío. Porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Él dice, y si tú creíste en Él, esas son las señales que te deben seguir. ¿Eh? ¿Y cómo lo paro? ¿Cómo se pare, pues? ¿Y qué? Intentarlo. Porque yo entiendo que los médicos, los ginecólogos dicen a la mujer, empuje. No puedo. ¿Qué puje? No puedo, puje. Y comienzan y empujan. Y a lo mejor se escucha un ruido de trompeta. No, puje. ¿Y saben qué es pujar? ¿Sabes cómo yo pujé? Estaba en una plaza y estaba una persona torcida. Padre, en el nombre de Jesús. El Señor me decía, acércate, en el nombre de Jesús. Señor, yo reprendo toda esa enfermedad. Señor, que se sanó ahora. Y no se enderezaba nada. Pero no oraba directamente sobre la persona. Y me iba. Bueno, Señor, por lo menos ahí me le puse al lado. Luego me ocurrió otra cosa. Igual. Pero hasta que un día, ni le decía a la gente, ¿puedo orar por ti? Mira, Señor, en el nombre de Jesús, y la gente me quedaba mirando. Sánale. Eso es pujar. ¿Verdad que es imposible creer que con solo tú digas, Señor, bendigo Venezuela, pase? Pero estás equivocado. Porque en la Biblia hay muchas descripciones de te bendigo y al instante fue bendecido. El asunto está en la fe. Es más, yo no sé cuántos experimentaron cuando estuvimos, dice, Señor, bendigo a Venezuela, bendigo esto. Yo experimento y percibo. Porque ¿saben qué significa la palabra bendición? Que Dios esté sobre ti, en ti, caminando en ti, para que reverdezca tu vida y sea renovada. No hay oración más completa que decir Dios te bendiga. Sí. Vemos que se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Usted sabe cuándo esta iglesia comenzó a crecer? Porque esta iglesia viene de una cultura que cada año venía un grupo a evangelizar. Esta iglesia comenzó a crecer cuando los que se congregan, que no duran un año viviendo aquí, sino que viven todo el tiempo aquí,
comenzaron a hablar de Jesús a la gente de esta ciudad. O sea que el único que puede decir que añadió las almas aquí y las sigue añadiendo es Dios. Pero los usó a ustedes. Los ha usado a ustedes y a los que estaban antes de ustedes. Nos hemos traído extranjeros para que vengan a evangelizar, porque ese es trabajo de la iglesia. Y si te quieres irse de misionero a un lugar a evangelizar, no pienses en un fin de semana. Bernabé vio el asunto que estaba bueno ahí y se fue un año. Yo soy misionera, duré una semana en las Amazonas. Mi hija, ¿por qué no te ves un año completo? Oh Señor, porque un año va a venir deforme de tanto mosquito que le picaron. Y más flaca, porque no le gusta el bachaco rabón. Y más flaca porque no le gusta comer gusano. Porque en esa zona el gusano lo agarran y se lo... Bueno. Así que antes de querer irse de misionero a algún lugar, sea misionero aquí. ¿Saben qué significa misionero? Alguien que está cumpliendo una misión. Y por eso dice, yendo a casa, al colegio, al trabajo, a hacer discípulos. Pero con un evangelismo sobrenatural, como evangelizó Jesús. Miraba necesidades. Y les voy a decir que Dios va a comenzar a hacer cosas. Van a encontrar personas, mira, voy a orar por tal cosa en tu vida, te está pasando esto y esto y esto, y la gente dice, uy, pero ¿usted es brujo o qué? No, más que eso, soy un hijo del reino de los cielos. Me acerco a ti porque Dios me mostró que estás pasando una situación así, asado. Un año estuvo y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué usted cree que con ir al hospital o al seguro lloró? No. Cuando uno va y está un paciente, usted lo que hace es repasarle enseñanza. Para eso es discipulado. Como discipulaba Jesús. Las palabras, sin un cuaderno, sin una revista. Palabras con demostración y poder. Los cuadernos que usamos, si no tenemos cuidado, nos convierten en unos intelectuales. ¿Cuántas cosas ha aprendido usted en los discipulados que hacemos? Y se encuentra a veces que no las está repitiendo, que no las está practicando. De oídas las sabemos, pero nuestro corazón lejos de esas cosas. Y verso 27, por favor. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Es interesante que viene hambre sobre muchas. En la historia de la humanidad ha acontecido mucho. Entonces, versículo 29, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Siempre va a haber una casa de pan cuando hay tiempo de hambre. Pero dense cuenta que ellos pensaron en enviar a los hijos del reino que estaban más desprotegidos o con más necesidad. Primero se alimenta la casa, primero tu cuerpo, tu casa de fe. Cuando dije casa segunda vez, casa familia.
tus hermanos en la fe, hermanos en la fe de otros lugares que están desprotegidos. Cuando hay una iglesia que se mueve en lo sobrenatural, en tiempo de escasez, esa iglesia es bendición para los más necesitados. En el nombre de Jesús. Verso 30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por Bernabé, por mano de Bernabé y de Saulo. No desmaye. ¿Sabe qué lleva a lo sobrenatural? ¿Qué lleva a que Dios le revele a tu mente y a tu corazón, a tu espíritu, las manifestaciones sobrenaturales? ¿Qué lleva a que Dios te desate, te libere de duda y de incredulidad y te atrevas a creer y a orar por gente en la calle, en el bus, donde sea? Tu vida de oración. Y una vida de oración que se da cuenta de su ceguera, y una vida de oración que se da cuenta que necesita pedirle a Dios liberación en la mente y el corazón. Usted puede leer todos los libros del mundo, pero si no tiene fe. Pero si usted no es liberado, y la fe se tiene cuando eres liberado. ¿Liberado de qué? Quien no tiene fe es porque tiene muchos argumentos en su mente que le hacen dudar. No ver una señal de Dios en tu vida para bendecir a otra persona es producto de que tú dudas, de que no crees. También puede ser producto de alguna cosa, resentimientos, amargura, qué sé yo. Si tú ves que estás en el camino, si tú ves que estás en una vida cristiana donde estás viendo lo sobrenatural de Dios, porque quiero decirte algo, a veces decimos, estás en una iglesia de lo sobrenatural. No, 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 no. Tú eres el que estás en lo sobrenatural, porque tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Es diferente decirle, sin arrogancia ni nada, que eso alimente tus convicciones. Tú eres una persona sobrenatural. Eres un creyente. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Yo no te voy a decir sigue igual. Yo te digo es pide más. Pide más. Pide más. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo da dones a cada quien como Él quiso, y habla de los dones de sanidades, y eso me dice dones en plural, que no hay un solo don de sanidad, hay muchos dones, que cada enfermedad tiene su don. Por ejemplo, el dolor de cabeza tiene el don de echar fuera dolor. El asunto es creer y pedirle más a Dios. Y Dios siempre te va a usar por lo sencillo. ¿Por qué es necesario esto? Es que si Dios está, va a haber una manifestación sobrenatural. Pero eso ocurre cuando comenzamos a pensar como Dios. Yo sé, y yo no me atrevo, a lo mejor, y que Dios bendiga, y sé que hay evangelistas que duran 3 días en una ciudad, y que no se pongan a pelearme por internet, por YouTube, porque eso no es la idea. La idea es que si yo soy un hombre de fe, otros van a crecer y van a ser bendecidos a través de mí si yo paso más tiempo con ellos.
Otros van a saber cómo es mi oración íntima con Dios si me escuchan orar. Otros van a ver cómo soy con la gente necesitada si comparte conmigo tiempos. Otros van a conocer mis mañas, mis pecados, mis fallas si comparten conmigo. Y eso los va a animar a decir, oye, si Dios hace milagros, si Dios lo usa y tiene maña, a mí también. Porque es una gran mentira creer que esa persona es tan santa, es que está tan cerca de Dios. ¿Y qué tienes que hacer tú? Acércate también. Pero eso es en la oración. Cuando hablas con Dios, Dios te habla y Dios te da las indicaciones de cómo orar, qué hacer, cómo pensar. Te muestra los pensamientos que tienes que no te dejan creer. Y cuando te muestra los pensamientos que tienes que no te dejan creer, simplemente tú decides si los dejas o no los dejas. Señor, auméntame la fe. Yo creo que Dios responde, quita ese pensamiento. Señor, pero ayúdame a tener fe. Deja de pensar así. Apóstol, ore por mí para que se me quite un dolor aquí, pero yo no creo que se me quita. Entonces no oro. ¿Para qué voy a orar si no crees? Otra cosa, el evangelio tradicional nos enseña que vas a orar por una persona es aquí nada más después de una prédica. No, en el autobús, en el supermercado, en cualquier lugar. Los que no lo hacen en cualquier lugar es porque les da vergüenza ser evangélico. A mí me llegó a dar pena ser evangélico. Yo decía, hermano, por aquí. Me daba rabia que me dijeran así, porque yo sabía que eran son de burla. Pero si en algo le quiero ayudar, apréndanse Romanos 1:16 de memoria. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. A las dos vertientes de naciones que hay. Romanos 1:16. Termino diciendo, yo le pregunté a Dios, ¿por qué, Señor, esta prédica? Me dijo, eso es lo que necesita Venezuela, una iglesia sobrenatural, una iglesia todopoderosa. ¿Ha visto milagros? ¿Ha visto sanidades, prodigios? No se conforme con lo que ha visto, pide más. Pide más. No digas, yo asisto a una iglesia donde se ven, no. Diga, Padre, gracias por darme la fe de ver los milagros que he visto hasta ahora. Pero quiero más. Porque Dios no hace milagros nada más dando empleo, comida, ni nada. Quitando enfermedades, quitando pensamientos suicidas, todo ese tipo de cosas. Pónganse de pie, por favor. Y ore ahí y dígale a Dios que usted quiere más. ¿Sabe que es sobrenatural? Si usted es de los que dice, no, es que la prédica en esa iglesia me ha tocado, me ha ayudado, bueno, pídale a Dios que esas prédicas se hagan carne en su vida. Le voy a decir esto, Dios se los mandó a decir. Esta prédica Dios se la mandó a decir. Y si se la mandó a decir, es porque Él no va a buscar mantequilla Nelly en usted, Él va a buscar la mavesa. O sea, Él va a buscar lo que mandó. Él va a buscar en usted lo que Él mandó. ¿Qué mandó? Echar fuera demonios, poner manos sobre enfermos, beber cosa mortífera y no les hará daño. Usted no se necesita caer al piso, no necesita echar espuma por la boca a menos que esté endemoniado. ¿Sí? Usted necesita es creer y comenzar a orar más a partir de hoy.
a invertir más tiempo con Él, porque usted es la iglesia. Él me decía, no digas más que estás en una iglesia sobrenatural. No, me dice, ellos son los que andan en lo sobrenatural. Cuando ves milagros, cuando ves señales, cuando ves prodigios, cuando llegues a tu casa hoy sin problema, tranquilo, tranquila, tú le dices a Él, gracias, es sobrenatural que yo haya llegado hoy. Cuando ves oraciones respondidas, eres sobrenatural. Significa que Él te escucha y te responde. Quiere más, quiere más. Dile que quieres más. Más de Él. Que te quite los pensamientos que dejan, que evitan que tú creas más. Los pensamientos que evitan que creas más, recházalos, renuncia a ellos. Los que sabes y los que no sabes. Mi copa de ti posee. Hay un joven que tiene cáncer, metástasis. Y hace una semana me dijeron, no pasa, está mal. Y pasó. El domingo vino. Y Dios mío. Y el sábado me confirmaron. El sábado, que tenía metástasis. Y ya debería estar muerto. Para los médicos, ayer le iban a cortar la pierna y no pudieron hacerlo. Ya debería de estar muerto. Yo lo que le estoy preguntando al Señor, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Te quieres glorificar? Él es el que tiene, no la última palabra, la palabra verdadera. Porque Él no habla para competir con nosotros. Él quiere ser único en tu vida. Él no quiere entablar una conversación, un intercambio de ideas contigo. Él quiere ser único en tu vida. Y si quiere ser único en tu vida es porque te quiere usar, quiere que tengas más fe. Tú no debes creer porque yo diga que veo un manto arriba que está cayendo. No, tú debes de creer porque lo has escuchado, tu corazón es sensible a lo que escuchaste y quieres lo que escuchaste. Usted no necesita que yo le diga que sobre la cabeza ve una aureola. No necesita que yo te diga que estoy viendo que un pájaro está sobre ti. Necesitas es creerle a Él. Hecho está. ¿Sabe cómo me reta la fe? Diciéndome, dilo, créelo, hecho está. En el nombre de Jesús, Señor, bendícelos. No hay nada imposible para ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, en esta iglesia haz lo que has determinado hacer para lo sobrenatural. Gracias por esa generación que existe y la que viene con tanto ímpetu, con tanta hambre, con tantas ganas. Generación que se siente impotente, que llora, que gime por aquellos enfermos que no liberas de una vez. Porque no los liberas de una vez porque quieres provocar hambre. Y entienda bien que Dios no sana de una vez a la gente porque te quiere provocar hambre. Hambre de eso, hambre de verlo al instante. Dios quiere provocar en ti hambre de ver los milagros al instante. Le he dicho, para mí es fuerte leer la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando veo que Dios de una vez lo hace.
Me siento mal cuando Dios no lo hace de una vez. Oh Señor, gracias, bendito sea. Adore, adore, ahí adore. Señor, está hecho, vamos. Se rompen ataduras, se rompen cadenas, se rompen los pensamientos que no lo deja creer. Y en el nombre de Jesús, los despido bendecidos en el nombre de Jesús. Van con bien a sus hogares en el nombre de Jesús. Y si alguien necesita una oración, pase rápido en el nombre de Jesús. No pretendo detenerlos mucho. No pretendo detenerlos mucho. Nos vamos ya. Pero si alguien necesita oración, venga rápido, pastores, vengan rápido. Dios me los bendiga. Espíritu Santo, llévalos con bien en el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús. Que los que tenemos carro compartimos y llevamos y somos bendición los unos a los otros. Gracias, Padre. Dele el mejor de los aplausos a Dios, pero nos vamos. Dios me les bendiga.